El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y un ex general de la policía encabezan la lista de 29 detenidos en el caso Metástasis que lleva a cabo la Fiscalía y que también involucra a otros policías, jueces, fiscales y abogados. El operativo se ejecuta desde la madrugada en 8 provincias y los 75 allanamientos continúan hasta ahora con 900 agentes y fiscales. 2 días después del ataque armado, murió la madre de los 4 niños asesinados por sicarios en el sur de Guayaquil. El Congreso de Estados Unidos abrió formalmente una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por presunta corrupción. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos con el mega operativo que inició a la medianoche. Gaby. Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Los allanamientos que se han desarrollado en 8 provincias continúan. Metástasis 1. Golpe del año al narco. Según la fiscal general Diana Salazar, es el más duro golpe a la corrupción y el narcotráfico. Jueces, fiscales y policías están entre los detenidos, así como el titular de la Judicatura, Wilman Terán. La policía y la fiscalía desplegaron a 900 funcionarios en 8 provincias para ejecutar la operación Metástasis y detener, según la fiscal, a los miembros de una estructura criminal creada por el narco Leandro Norero para salvaguardar su vida en prisión y evitar que avancen las investigaciones por lavado de activos. Norero finalmente fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. 14 meses después, la fiscalía, basándose en su teléfono celular, ejecuta alrededor de 75 allanamientos y ha detenido a 29 personas, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional, Wilman Terán, funcionarios de la Judicatura, jueces, fiscales, policías, abogados y miembros de la banda delictiva. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Según la Fiscalía, en el domicilio de Terán se hallaron $25,000 en billetes de $100 y $20 y se incautaron documentos, computadores y celulares. En otros puntos se hallaron armas de fuego y municiones. Se allanaron dependencias del Consejo de la Judicatura, direcciones provinciales, cortes provinciales, fiscalías, dependencias policiales, bufetes de abogados, fincas y departamentos en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y El Oro. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. La fiscal general Diana Salazar calificó el operativo como el más grande de la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Dijo que develar la estructura conllevó un inmenso trabajo, pero también mayores riesgos para los funcionarios. No solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero. Hoy, el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado. Ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Pidió al país estar vigilante del desarrollo del proceso hacia adelante. Entre los detenidos en este mega operativo también está un general de policía, abogados, funcionarios judiciales y fiscales vinculados a causas polémicas. Jacqueline Rodas indica quiénes son. Además de Wilman Terán, en el mega operativo del caso Metástasis, la Fiscalía detuvo al general de la policía, Pablo Ramírez, por sus actuaciones mientras fue director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Ramírez también fue jefe nacional antinarcóticos y hasta inicios de mes conformó la cúpula policial como director de seguridad, pero fue removido por el presidente Daniel Noboa y ahora está en servicio pasivo. También se detuvo a Ángel Indao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narco Leandro Norero.
Otro aprehendido es Ronald Guerrero, juez de Guayas. Tenía el alias Momia R, según la fiscalía. En al menos 3 decisiones benefició a familiares de Norero, cambiándoles su estatus de autores a cómplices, devolviéndoles bienes y emitiendo órdenes de libertad. Emerson Curipayo, quien fue juez de Santo Domingo, está en la lista. Él ordenó la libertad de Jorge Glass y de 2 cabecillas de los Lobos. Santiago Madrid, alias Comandante M, relacionado con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado. Y John Navarrete, alias Cuyuyuy, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias. En Cotopaxi fueron aprehendidos 2 jueces provinciales, Santiago Zumba y José Segovia, quienes también emitieron fallos a favor de familiares de Norero. Mientras en Riobamba se allanó el despacho de Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, de la familia Bucaram y de Daniel Salcedo. Romero y Salcedo tienen orden de detención por esta causa, pero hasta el momento no se ha confirmado si están en el grupo de 29 aprehendidos. Entre los detenidos hay más abogados con antecedentes en casos de narcotráfico, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, cabos de policía y jefes provinciales de unidades policiales. Ahora vamos a la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito, a donde llevan a los detenidos en el operativo antes de la audiencia. Allí está Diego Puente. Cuéntanos qué ocurre en el sitio, Diego. Hasta la unidad de flagrancias aquí en el centro norte de Quito llegaron 20 detenidos desde Guayaquil. Ellos partieron desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y llegaron a Quito y fueron trasladados justamente acá, a esta unidad donde ya se encontraban otras 15 personas dentro de las investigaciones por el caso Metástasis que se está llevando a cabo para investigar un presunto delito de delincuencia organizada. Los detenidos han llegado poco a poco desde la madrugada de este jueves y ellos van a ser sometidos a exámenes médicos. También la Fiscalía les tomará declaraciones antes de la audiencia de formulación de cargos que se realizará hasta esta noche antes de que se cumplan las 24 horas desde su detención. Recordemos que el juez Felipe Rodríguez tiene que indicar cuáles son la hora exacta para que las personas puedan asistir a esta audiencia. En ella la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares o también prisión preventiva en contra de los detenidos, los implicados en este proceso de delincuencia organizada. Nosotros nos mantendremos expectantes porque sigue llegando de a poco y en medio de fuertes medidas de seguridad, incluso con unidades élites de la policía, las personas que están siendo señaladas por la Fiscalía por este presunto delito. Nos mantendremos aquí para llevarles la información. El Congreso de Estados Unidos inicia el camino para destituir a Joe Biden por presunta corrupción. Ya formalizó la investigación de un juicio político. Y el presidente acusó a los republicanos de atacarlo con mentiras y de un truco político. Iliana Suárez nos amplía el tema. La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos acusa al primer mandatario Joe Biden de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para beneficiar los negocios de su hijo Hunter en Bulgaria, Rumania, China y en Ucrania. Se trata de una investigación que fue abierta en septiembre de forma unilateral por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El proceso fue admitido ayer y los republicanos aspiran a que con esto se les facilite acceso a más información, documentos y testimonios. Por su parte, Joe Biden, en un comunicado, acusó a los republicanos de atacarlo con mentiras y usar esto como un truco político infundado, en vez de concentrarse en ayudar al país. Mientras que Hunter Biden fue citado el miércoles a declarar a puerta cerrada ante la comisión legislativa que investiga sus negocios, pero no acudió. Lo que hizo fue declarar en el exterior del Capitolio que no hay evidencias que fundamenten las denuncias de que su padre estuvo financieramente implicado. Si la investigación prospera, los legisladores deberán votar por un documento denominado los artículos de impeachment, que de ser aprobado pasará al Senado para el juicio político contra el presidente. En ese caso, Metástasis 2.
piezas del engranaje. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es el más visible de los detenidos en el operativo Metástasis. Desde que llegó al Consejo tuvo un estilo polémico que le hizo perder respaldos. Amplía Francisco Arces. Pese a estar detenido, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fiel a su estilo, publicó este video desde la unidad de flagrancia en Quito. Quieren desprestigiar la labor del Consejo de la Judicatura. Está regentando la Fiscalía la delincuencia con licencia libre para perjudicar a los hombres honestos. Nada debo, nada temo. Fue detenido a la medianoche en su casa y acusado por la Fiscalía de formar parte de una red delincuencial junto a funcionarios judiciales, policías y presos por algunos delitos. Horas antes de su detención grabó otro video desde su puesto en la sala de sesiones del Consejo. Ya sabía del allanamiento que se iba a producir en esa dependencia y advirtió de la supuesta ilegalidad de esa acción encabezada por la fiscal Diana Salazar. ¿Qué tienen? Nada. ¿Qué quieren? Sin duda, perpetuarse en el poder y asaltar nuestra justicia. Ello no lo permitiré. Lo que no sabía es que a esa hora ya había una orden de detención en su contra. Además de llevarlo en custodia, los agentes le incautaron teléfonos celulares, documentos y $25,000 en efectivo, según informó la Fiscalía. Es el más reciente de los escándalos en los que se ve envuelto Terán, presidente de la Judicatura desde febrero. En ese puesto impuso su particular estilo, lleno de apariciones circenses más típicas de los políticos que de un representante de la función judicial, con discursos histriónicos y el uso de su imagen en videos donde se presentó como paladín de la justicia y un salvador de la función judicial. Su estilo no le sirvió para librarse de las disputas en el interior del Consejo y de las críticas en su contra de jueces, abogados y fiscales. A él y a la mayoría de vocales de ese Consejo de la Judicatura que preside, el pueblo ecuatoriano los ve realmente como unos payasos. Los procesos penales también llegaron. La fiscal Diana Salazar lo acusó de obstrucción de la justicia, caso que sigue su curso en la Corte Nacional. A inicios de diciembre, la Corte Nacional de Justicia le quitó el respaldo. En la Asamblea le plantearon un juicio político junto a los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz y se ganó las críticas nacionales e internacionales por la forma de llevar adelante el concurso para renovar miembros de la Corte Nacional de Justicia, en el que se denuncian múltiples irregularidades. Fue a raíz de la detención de Leandro Norero, un narcotraficante conocido como alias El Patrón, que según la Fiscalía se gestó una empresa criminal que tenía como finalidad garantizar la integridad personal de él en prisión, que recupere su libertad y que los procesos en su contra queden en la impunidad. Ese es el origen del caso Metástasis. Luisa María Heredia con la explicación. Leandro Norero fue nombrado por la fiscal general Diana Salazar tras el operativo que llevó a la detención de 29 personas. Explicó que el caso Metástasis se desprende de una investigación que inició después de su muerte. Norero, alias El Patrón, fue asesinado en octubre de 2022 en medio de una masacre que se registró en la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía prisión preventiva. 5 meses antes fue detenido con su pareja y hermanos en un allanamiento a su casa en San Borondón, valorada en más de $1 millón, en la que se hallaron lingotes de oro, relojes y joyas, efectivo, armas y municiones. Se lo acusaba de usar empresas como fachada para lavar dinero y luego se lo vinculó a grupos de delincuencia organizada que operaban en Ecuador, como los choneros, pues fue mano derecha de quien era el jefe, alias Rasquiña, que tenía contacto con cárteles mexicanos y las rutas del narcotráfico. Financió a los Lobos y cofundó a los Chone Killers. Por todo eso también tenía otras 2 causas abiertas, por tráfico de armas y de droga, pero ninguna llegó a sentencia. Las dilaciones y argucias jurídicas evitaron que los procesos avancen. En torno a él, según Fiscalía, se gestó una empresa criminal que tenía por finalidad garantizar su integridad personal dentro del centro penitenciario, su libertad y que los casos que lo vinculaban queden en la impunidad mediante actos de corrupción a todo nivel, como devolverle los bienes que se le incautaron. Alias El Patrón, aunque murió a los 35 años de edad, estuvo cerca
cerca de 2 décadas bajo el radar de la justicia. Tenía un largo historial, detenido por primera vez en 2005 por tenencia de armas, cuando era el jefe de los Nietas, pandilla que reclutaba jóvenes. De hecho, se convirtió en figura pública al formar parte de un acuerdo de paz en el gobierno de Rafael Correa y aparecer en esta fotografía. 3 años después se le abrió otro proceso por robo agravado y en el 2018 uno más por tráfico de drogas. En la mira internacional estuvo desde 2014 cuando 2 ecuatorianos detenidos en el aeropuerto de Lima por llevar cocaína confesaron que les había ofrecido $4,000 por hacerlo. En el 2020 la justicia peruana tramitó un proceso de extradición para Norero, pero en medio de la pandemia se hizo pasar por muerto. No contar con productos higiénicos para la menstruación puede derivar en infecciones. La situación se agrava en las cárceles. Elaine Sánchez amplía el tema. Yo llevo presa ya 3 años y la verdad conseguir toallas higiénicas aquí es muy complicado. Hemos tenido que recurrir a franelas para poder utilizarlas. Testimonios como este evidencian la precariedad de implementos de aseo íntimo que padecen las mujeres presas en las cárceles del país. Carecen de toallas higiénicas, copas menstruales o tampones. Un estudio realizado por la Fundación Friedrich Ebert revela que en Ecuador hay 4.488.792 mujeres en edad reproductiva. Cada una usa 323 toallas al año. Un gasto de $41.99 si se calcula con las más baratas del mercado. Pensando en ellas, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Central plantearon la recolección de estos insumos para aportar temporalmente a la situación de las mujeres privadas de libertad. La precariedad de productos de aseo les provocan mal olor, infecciones urinarias y alergias. Actualmente existen 1.943 mujeres privadas de la libertad. La idea de este proyecto es ayudar a estas mujeres a tener una vida digna. El lema del proyecto es Dignifiquemos la salud menstrual. Hoy empieza la entrega de los insumos por parte de profesores y estudiantes en el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 3 en Chillogallo, a 39 mujeres adultas. Hay métodos modernos, económicos y amigables en este caso con el planeta, como las copas menstruales, que pueden ser reutilizadas constantemente, pero para ello se requieren implementos que no existen en las cárceles. ¿Qué pasará en el Consejo de la Judicatura? Metástasis 3. Los ecos del golpe. Con Wilman Terán detenido y procesado, podría cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura. Si le dictan prisión preventiva, asumirá el vocal suplente Álvaro Román Márquez. Adriana Bermeo con el reporte. Por dictamen de la Corte Constitucional, solo Álvaro Román puede reemplazar a Wilman Terán en la presidencia del Consejo de la Judicatura, y hay 2 escenarios en los que podría suceder. Si el juez ordena prisión preventiva como resultado de los cargos que presente la fiscal, o si Terán pide vacaciones mientras enfrenta el proceso judicial. Si esto no ocurre, Wilman Terán continúa en la presidencia de la Judicatura. Sin él, el pleno del organismo cuenta con 3 miembros: Fausto Murillo, Javier Muñoz y Yolanda Yupangui. Televistazo solicitó el pronunciamiento de los vocales sobre la detención de Terán y la conformación del Consejo de la Judicatura. Solo Yupangui aceptó. Puede darse una renuncia voluntaria de él, ya no quiere más problemas y da un paso atrás. En ese caso, ahí sí se quedaría el doctor Román hasta que se presente la terna que tiene que venir de la Corte Nacional. Fausto Murillo se deslindó del comunicado emitido a nombre del Consejo de la Judicatura que rechaza la detención del presidente de la institución y señaló que el contenido del boletín no ha sido consultado ni aprobado por los vocales y por lo tanto no refleja la posición oficial del Consejo de la Judicatura. Como vocal reitero que se debe respetar el trabajo técnico que realiza la Fiscalía General. También lo hizo Yolanda Yupangui. Se lo hizo sin mi autorización, sin mi conocimiento y menos con mi consentimiento. El Consejo de la Judicatura está incompleto porque no se ha definido el reemplazo de Juan José Morillo, procesado por tráfico de influencias.
Yolanda Yupangui ocupa el lugar de Maribel Barreno, que enfrenta a la justicia por el mismo caso. Distintas reacciones generan los allanamientos y las detenciones realizadas por la Fiscalía en el caso Metástasis. Mientras unos aplauden la gestión de Diana Salazar, otros la califican de persecución. Los allanamientos de esta madrugada no motivan hasta el momento un pronunciamiento oficial por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, señaló que aplaudía el trabajo de investigación de la policía y la articulación con Fiscalía General del Estado. Quien no estuvo de ánimo para aplaudir fue el expresidente de la República, Rafael Correa. Él incluso se había anticipado a los hechos y antes del mediodía de ayer contaba que un contacto fidedigno les había comentado que se realizaría un gran allanamiento, que el operativo estaba dirigido, según él, a obstruir el concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Ocurridos los hechos, calificó la actuación de la Fiscalía como una persecución de Diana Salazar. Contactamos al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a través de un mensaje nos indicó lo siguiente: me he pronunciado sobre lo que es competencia de la Corte y mi persona. Sobre la detención es competencia de la fiscal y el juez del caso, que uniere el derecho y la justicia. De las organizaciones políticas no hay pronunciamientos orgánicos. Sin embargo, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, digamos que no se mostró sorprendido. Y esta es la radiografía de la crisis que vive la función judicial de este país. No solo problemas a nivel administrativo, sino también problemas profundos, como se evidencia en esta investigación, en temas de gestión procesal. El legislador Jorge Peñafiel de Construye, quien impulsa el enjuiciamiento político de Wilman Terán y dos vocales más de la Judicatura, en cambio posteó que el apresamiento de Terán es justo para seguir adelante en contra de las organizaciones criminales. La moral y la honestidad no se negocian, dijo, y agradeció a todos por ayudar en esta lucha. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseveró que solo habrá paz en Ucrania cuando el Kremlin alcance sus objetivos y que el gobierno de Kiev debe aceptar los términos de Rusia o será derrotado, porque además se está quedando sin ayuda militar extranjera. Al mismo tiempo, una manifestación de ucranianos exige al gobierno más presupuesto militar para no perder la guerra. Rusia advierte que las operaciones militares en Ucrania seguirán hasta eliminar a los que dice son nacionalistas radicales, desmilitarizar las zonas de conflicto y convertir a Ucrania en un territorio neutral. Que solo así habrá paz, manifestó el presidente Vladimir Putin en su comparecencia de hoy en la rueda de prensa que ofrece cada año en diciembre. Sobre los soldados, dijo que 486.000 tienen contratos con el ejército ruso, que más de 240.000 están actualmente en el campo de batalla, en un frente que se extiende por 2.000 kilómetros, y descartó la necesidad de una segunda ola de movilización de reservistas. Pero dijo que Ucrania debe aceptar los términos de Rusia o resolverá el asunto con un mayor uso de la fuerza, señalando además que si bien Ucrania está recibiendo ayuda del exterior, esa asistencia puede terminarse. Este jueves en Kiev se desarrolló una manifestación en demanda de que el gobierno destine más recursos a la defensa del país y evitar así perder la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras tanto, ha pedido a sus aliados de Occidente que aprueben nuevos paquetes de asistencia económica, pues todos los ingresos fiscales y de endeudamiento interno se destinan a la guerra y para 2024 la mitad del presupuesto no tiene financiamiento. 70 milicianos palestinos supuestamente vinculados al movimiento Hamas se rindieron esta mañana ante el ejército de Israel. Las fuerzas de defensa publicaron imágenes del grupo que fue capturado cerca de un hospital en el norte de Gaza. La operación se realizó en un edificio que, según Israel, era utilizado por agentes terroristas, en el que encontraron armas y otros equipos de guerra. Algunos fueron entregados antes de ser arrestados. La Organización Mundial de Salud hace un llamado a la protección de los trabajadores humanitarios en Gaza, luego de que varios fueron detenidos y golpeados en un punto de seguridad mientras se dirigían a un hospital. Uno fue obligado a arrodillarse mientras era apuntado con un arma para luego llevarlo lejos, acosarlo, golpearlo, desvestirlo y someterlo a un cateo en una supuesta búsqueda de sustancias ilícitas. Ocurrió en uno de los puntos de seguridad en Wadi Gaza que son controlados por Israel.
En Estados Unidos, la Plaza de la Libertad, junto al edificio de las Naciones Unidas, se ilumina con una instalación conocida como Campo de Luz del artista británico Bruce Munro. Más de 2 hectáreas alojan las 18.000 esferas con tallos de fibra óptica que cambian sutilmente de color. Desde el viernes, el público podrá acceder a este espectáculo que estará habilitado durante un año. En Japón, un buzo disfrazado de Papá Noel apareció dentro del Acuario Sunshine de Tokio. El lugar ultima detalles de cara al show especial por Navidad y como parte de los ensayos, el buceador profesional, vestido con un traje especial rojo y blanco, estuvo nadando entre las especies. Este impresionante acuario está ubicado en el 10º piso de un centro comercial en el barrio de Ikebukuro y es visitado por millones de personas en diciembre. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció que se abaratarán los costos de la energía que Ecuador le compra a Colombia. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, está en Colombia y desde allá publicó en sus redes sociales lo que califica como buenas noticias. En un tuit dirigido al presidente Noboa le cuenta que se han ampliado los recursos de generación eléctrica por parte del país vecino y que esto permitirá abaratar los costos de importación de energía para Ecuador. En ese mismo tuit, adjunta una resolución firmada por el ministro de Energía colombiano, en la que, sin embargo, no se mencionan precios ni se hace alusión a la rebaja de costos. Lo que sí dice el ministro colombiano es que las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de generación de plantas térmicas. Hay que anotar que esa generación, la térmica, es más cara que la que se hace con plantas hidroeléctricas. La resolución firmada por el ministro de Colombia también es explícita en señalar que esa energía que se exporta a Ecuador será haciendo uso de generación de plantas térmicas que no se requieran en el despacho económico para cubrir la demanda doméstica o nacional. Es decir, como hasta ahora, si a Colombia le sobra energía, la vende. Si le hace falta, suspende la venta. Los detalles de cuánto será el ahorro o cuál será el beneficio concreto de ampliar los recursos de generación todavía no son explicados por las autoridades ecuatorianas. 100.000 personas viven en la vía a la costa y están preocupados por los contenedores que usarán la carretera desde el próximo año. Ya hay un plan para evitar mayor tráfico vehicular. Se lo contamos en breve. El aumento del tránsito de contenedores en la vía a la costa de Guayaquil en 2024 por el cambio de operaciones de la naviera Maersk al puerto de Pozorja preocupa a moradores. Se han propuesto soluciones y habrá reuniones en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El traslado de operaciones de Maersk, la segunda naviera más importante del Ecuador, al puerto de aguas profundas de Pozorja en 2024, impactará en el tránsito vehicular de la vía a la costa en Guayaquil. Ya circulan 46.000 vehículos a diario por ambos sentidos de la carretera de 16 kilómetros, desde el intercambiador de tránsito de la avenida Perimetral hasta el peaje. En ese tramo hay más de 50 urbanizaciones y comunas, además de 350 infraestructuras, como 10 unidades educativas, 15 centros comerciales, 2 universidades, restaurantes, gasolineras, parques e iglesias. De ahí que el tráfico vehicular en horas pico es intenso, y eso se complicaría aún más según el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, por el paso de los tráilers de Maersk. La cifra anual es de 380.000. Usted va a tener una relación de casi 1.000 vehículos diarios, 1.000 camiones, desgaste de la estructura. 2, afectación a la seguridad vial. 3, congestión vehicular. El gremio envió un documento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresando su preocupación. En Vía La Costa habitan 100.000 personas que también sienten incertidumbre. Las directivas piden nuevas vías de acceso y que los tráilers no circulen en horas pico. Planteamos que se use el Golfo de Guayaquil
para la movilización de los contenedores. DP World, que opera el puerto de aguas profundas de Pozorja, aseguró que en 2023 movilizó 476 camiones por día y con la entrada de Maersk, el aumento no superará el 3% del volumen total de la vía a la costa. Tras una reunión de la empresa con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este miércoles se acordó instalar mesas técnicas para elaborar un plan de acción a partir del 1 de enero. 145 pesebres de 30 países se exhiben en el Museo Municipal de Guayaquil. Además, en Cuenca se presentará el ensamble vocal Apiachere con un repertorio navideño. Estefanía Arias con la agenda cultural. «145 pesebres del mundo se exhiben en el Museo Municipal de Guayaquil. Son figuras de 30 países, distintos tamaños, donadas a este espacio cultural, hechos de arcilla, cerámica, vidrio. La muestra estará abierta durante diciembre, de 9:30 de la mañana a 17:30. Fue la primera presentación de estos talentosos artistas junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas, que se realizó en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. El programa, denominado Guayas Sinfónica, reunió a cerca de 600 artistas de 8 cantones de la provincia. Es el ensamble vocal Apiachere, que alista una presentación denominada Gala Navideña en Cuenca este viernes 15. Esta agrupación estará sobre el escenario junto al pianista invitado Carlos Vinuesa e interpretarán villancicos y otros temas de la época. El concierto será en el auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay a las 19:30. Capturan a uno de los implicados en el asesinato de los 4 niños del Guasmo Sur de Guayaquil. Al volver le contamos más. Un buen corazón. Uno de los implicados en el asesinato de 4 niños y su madre en el Guasmo Sur de Guayaquil fue detenido, mientras este jueves se realizó el sepelio de los menores. Bessie Granja con el reporte. Este jueves se cumplió el sepelio de los 4 niños quienes vivían en la cooperativa Guayasiquil en el Guasmo Sur de Guayaquil, junto a su madre Rosa Elvira Arias, su papá Orlando Pinto y otros familiares. Ellos fueron víctimas de hombres armados quienes la noche del pasado 11 de diciembre balearon la vivienda donde descansaban los pequeños. Su progenitora, quien tenía 24 años, también fue impactada gravemente por los proyectiles. Ella murió este jueves luego de estar 3 días hospitalizada. Los familiares de los niños caminaron por varias calles del Guasmo, hasta el Camposanto Parque de la Paz en la parroquia Pascuales, donde permanecerán sus restos. ¡No! ¡Los niños no! ¡Justicia para ellos! ¡Justicia! Mientras esto ocurría, la policía dio a conocer que existe ya un detenido por esta matanza. Se trata de Byron M., alias Borreguito. Las investigaciones continúan para dar con el resto de implicados de la masacre contra esta familia. Bajo estrictas medidas de seguridad, la policía de Ecuador entregó a Colombia a un integrante del grupo guerrillero ELN que cumplió su pena en una cárcel de Imbabura. La entrega se realizó en el Puente Internacional de Rumichaca. Alias Johnny, de nacionalidad colombiana, cumplió 20 meses de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra por el delito de delincuencia organizada. Las autoridades lo catalogan como nexo entre la organización delictiva Los Lobos en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia. Una vez que cumplió su sentencia, al tener difusión azul de Interpol, la policía lo trasladó hasta el Puente Internacional de Rumichaca para que Migración proceda con la deportación y entrega a las autoridades de Colombia, donde es requerido por homicidio. 50 militares y policías custodiaron en Rumichaca la operación de entrega a las autoridades de Colombia.